Damos 5 minutos más de changüí y arrancamos. Ahí arrancamos en 5 minutos. Bueno, chicos, si les parece, damos comienzo a la clase al TP, ya les digo cuál es, al TP virtual número 29. Sí, profe. Bueno, les pido que pongan todos en silencio, así después de última hacemos unos minutos para charlar y para preguntar.
tenemos el TP número 29, que habla de la fisiología ósea. A ver, vamos a ir punto por punto, tratando de escribir cada uno de los puntos, o como para que ustedes vayan completándolo si no lo terminaron, y para ir sacándonos dudas. El primer punto que habla sobre la edad ósea, la edad ósea muestra la maduración del esqueleto en un momento dado que no necesariamente tiene por qué coincidir con la edad real o cronológica de un niño. Si bien una diferencia considerable entre una y otra puede identificar la existencia de un problema de crecimiento, por convención, para determinar la maduración biológica u ósea, se utiliza una radiografía de la mano y muñeca izquierda, hechas en condiciones estándar, en la que se observan los huesos del niño. Existe un modelo diferente de radiografías para cada año de edad al cual se enfrenta la radiografía problema. De este modo, la edad ósea asignada por comparación puede coincidir, puede ser mayor, adelantada o menor, retrasada que la cronológica. Se adjunta una radiografía de una paciente que evidencia que no hay diferencia entre la edad cronológica y la edad. O sea, señale qué se debe observar en la imagen para evaluar el crecimiento, y fundamentalmente desde la fisiología. Lo que ustedes tienen que observar desde la radiografía son las periferias de los huesos, las epífisis, que ahí van a tener el anillo condral en donde se crecen los huesos largos. Y si ustedes se fijan, los huesos de la mano, que yo ni me acuerdo cómo se llaman, ni me acuerdo, perdón, pero no soy especialista en esto, entonces no me acuerdo. Yo me acuerdo que había el escafoides, no sé si el sifoides, pero hasta ahí llegó mi amor, que también lo viene en un tamaño totalmente distinto a lo que realmente son esos huesos. Inicialmente lo que ustedes tienen que ver es el anillo, la epífisis, donde por abajo de la epífisis tenés el anillo condral, donde es la placa de crecimiento donde están creciendo los huesos largos, ¿no? Acá hay una placa, perdón, a ver, no, tengo que hacerlo con la mano. Acá, si ustedes se fijan, a la derecha tenemos una radiografía de alguien adulto o una maduración un poco mayor, y acá tenemos una radiografía de alguien menor, muy parecida, en realidad esta es la placa anterior. Si ustedes se fijan, la edad cronológica seguramente es distinta. La de la derecha, ustedes se van a dar cuenta que tiene como una edad mayor, porque los huesos de la mano son distintos, tienen mayor tamaño y están más formados. En cambio, también si ustedes comparan los huesos, los metacarpos, ustedes pueden observar que los anillos condrales o las placas de crecimiento condrales que están por debajo de la epífisis, encontramos que están como más unidas y acá están como más liberadas, en lo cual nos dan la clara evidencia de que esto es un hueso un poquitito mayor, ¿no es cierto? Tenemos casi la articulación entre los diferentes huesos casi en sus situaciones normales. Y si ustedes se fijan en el radio y en el cúbito, también tenemos esa diferencia entre las diáfisis y las epífisis, en la cual hay una pequeña plaquita negra, una línea negra que habla que es tejido cartilaginoso, que eso es la placa de crecimiento. ¿Bien? Ahí es donde ustedes se pueden observar y esto se compara, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, en el punto anterior, se comparan y uno va pudiendo comparar con modelos de crecimiento óseo. ¿Cómo lo pueden explicar desde la fisiología? Yo creo que lo tendrían que explicar desde el impacto que tiene las hormonas de tiroides y las hormonas de crecimiento con el factor símil insulina sobre el crecimiento óseo. Y si ustedes se acuerdan, y si ustedes pudieron repasar la fisiología ósea, acuérdense que tenemos, que lo vamos a explicar más tarde, pero vamos a tener como la unidad básica multicelular, en las cuales vamos a tener los osteoclastos, los osteoblastos, todos en el mismo lugar donde se produce el crecimiento óseo. Y
la predominancia entre uno o el otro estirpe celular es lo que va a dar el crecimiento o la resorción ósea. ¿Bien? Entonces, yo creo que tendrían que entender esto o repasar esto como para poder explicarlo desde el punto de vista fisiológico, que el punto 1 va enseguida al punto 2 y que te estaría hablando un poquitito de el impacto o la modulación del crecimiento entre las diferentes hormonas y cómo las hormonas van afectando el crecimiento previo a la pubertad, en la pubertad o post-pubertad. Y cómo son las curvas de los crecimientos dependiendo de si es hormona tiroidea, bien, si es hormona de crecimiento y dónde aparece, y cómo es la curva del factor de crecimiento símil insulino, que este es el caso, este es el uno, que es el que más estudiado está. Y si ustedes se acuerdan, cómo el factor de insulina, el factor de crecimiento de insulina con sus receptores impactan en los diferentes tejidos. Dentro de todos los tejidos que impacta, en el hueso, y en el hueso puntualmente hace que haya una predominancia de osteoblastos como para generar más matriz celular, más matriz ósea y poder tener la calcificación y el crecimiento de los huesos largos a lo largo. Y ahí pegamos el famoso, van creciendo los niños hasta que pegan en la adolescencia el estirón. En el punto 3, yo creo que lo que tenemos, bueno, vamos al punto. Analicemos el siguiente modelo vinculado a la formación de hueso y correlaciónelo con el diagrama de flujo adjunto que está al costadito a la derecha. Entonces, acá van a encontrar diferentes momentos en los cuales hay formación de hueso, ¿no? Entonces, no lo leo muy bien, pero no sé si dice iniciación, en los cuales llega un osteoblasto, y ese osteoblasto tiene liberaciones ligandos rank L, tiene factores de crecimiento estimulantes de monocitos y otros productos en los cuales lo van a recibir por los preosteoclastos, que estos osteoclastos reciben estas señales parácrinas, en las cuales estas señales parácrinas hacen activar, estoy acá arriba, hacen activar y diferenciar los osteoclastos como para que estos osteoclastos se activen. Una vez que están activos, pasamos a la parte de reabsorción. Esta reabsorción se empieza a activar se hace una zona de sellado, si ustedes se fijan, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el osteoclasto sella de un lado y del otro y empieza a liberar lisosomas y empieza a liberar diferentes proteasas como para empezar a reabsorber todo el material mineral y las partículas proteicas. Estamos con las colagenasas, elastasas, con proteínas de colágeno, etc. Entonces, una vez que esto sucedió, pasamos a una tercera etapa, que es la formación, que dejan de estar los osteoclastos presentes y empiezan a predominar los osteoblastos, que estos osteoblastos empiezan a formar la matriz osteoide, que no está inicialmente mineralizada, que después va a pasar a la fase de terminación en la cual se empieza a mineralizar. Y esta matriz va a quedar con una capa de osteoblastos arriba hasta que se termine de mineralizar y después van a quedar las células limitantes y abajo la matriz mineralizada. ¿Cómo suceden estas diferentes diferenciaciones celulares? Aparecen la influencia de los factores de crecimiento, el factor de crecimiento similinsulina, la proteína ligadora del factor de crecimiento y el receptor están acá en las células mesenquimales progenitoras, en la cual hace que haya un preosteoblasto. Una vez que este preosteoblasto se forma, a través de estas mismas sustancias que estamos diciendo acá, el receptor,
la proteína ligadora y el factor de crecimiento, más produce del proosteoblasto, produce el osteoblasto activo, va a tener influencia de hormonas tiroideas, que estas hormonas tiroideas hacen que se formen un osteocisto o se formen células limitantes. Bien, esto como yo lo presentaría y cómo hay que explicar un poco el gráfico. Bien, el modelo. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, esto es un poco lo que yo le hablaba un poquitito. La unidad básica multicelular, que habla sobre la remodelación ósea. Remodelación ósea es un poco como lo que veníamos diciendo anterior, las diferentes etapas, iniciación, reabsorción, formación y la última etapa, terminación, y en la cual yo lo saqué de internet y es bastante malo. Entonces la podemos ver acá, pero fíjense que no es uno arriba del otro, sino es como un círculo en los cuales están la reabsorción, después de la reabsorción van desapareciendo los osteoclastos, empiezan los osteoblastos, empieza la formación y la mineralización, quedan en pausa quiescentes, y esta quiescencia hace que pueda estar permanente o se empiecen a activar otra vez. Entonces es como un loop que van haciendo esta unidad básica multicelular, porque esta unidad básica multicelular, como van a ver más adelante, los osteoblastos y los osteoclastos no es que son dos células totalmente distintas y los activan diferentes sustancias, las activan a veces las mismas sustancias. Entonces, para el punto 4, acá tenemos que hablar sobre la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, y con la paratormona cuál es el efecto que tiene, ¿no? Y un poco lo que nosotros le veníamos hablando es esto, que la paratormona influencia o tiene sus receptores a nivel de los osteoblastos y después los osteoclastos empiezan a activarse. ¿Bien? Y este modelo es bastante interesante de cómo van sucediendo las diferentes etapas. Entonces, la hormona de crecimiento viene por vía sanguínea, ¿no? Y esto hace que se vayan uniendo a nivel de los condrocitos. Acá tenemos la epífisis, acá tenemos la diáfisis, y van llegando los vasos sanguíneos, acá tenemos los condrocitos, y acá van empezando a activarse las diferentes unidades básicas multicelulares y las diferentes etapas en las cuales habíamos anunciado previamente, en la formación, reabsorción, iniciación, reabsorción, formación y finalización o mineralización. Este modelo también nos hablaba de que viene el monocito desde la célula, la PTH y la vitamina D lo que hace es, a través de un estímulo del monocito, se da el preosteoclasto. Bien, acuérdense que el osteoclasto viene de los monocitos y los osteoblastos vienen de células mesenquimales, células madre que están ahí dentro del tejido. ¿Tá? Del monocito pasa al preosteoclasto y del osteoclasto pasa del preosteoclasto al osteoclasto. Bien, esto es como lo estimula la PTH y la vitamina D. ¿Para qué? Para que el osteoclasto haga la reabsorción. ¿Bien? Por otro lado, la vitamina D y la hormona paratiroidea también estimulan al osteoblasto. Y el osteoblasto, por influencia de estas hormonas, lo que hacen es, a través de diferentes sustancias, como el RANKL, como el factor de estimulantes de colonias de monocitos, y la osteoprotegina, estas sustancias hacen que el RANKL y el factor estimulante de monocitos estimulen la formación de osteoclastos, y por ende se estimula la reabsorción. En cambio, la osteoprotegina, si aparece, inhibe la formación de osteoclastos, y esta inhibición de la formación de osteoclastos hace que empiece a haber más formación y osificación de hueso, ¿bien? Y mineralización. Entonces, yo no sé si ustedes leen no me acuerdo el nombre, el libro de Fisio, pero
en el libro de fisio lo que hay es como una relación entre el rank L y las osteoproteginas. En esa es, dependiendo de si se aparecen los ligandos de rank o si aparecen la osteoprotegina, es cómo va a ser la influencia del osteoclasto. Acuérdense que el rank L, si ustedes lo leyeron en el libro, el rank L tiene varias funciones. La proliferación de osteoclastos, la diferenciación del osteoclasto, la activación del osteoclasto, pero aún también hace que inhiba su... no me sale la palabra. La muerte del osteoclasto, no me sale la palabra técnica ahora, perdón. Entonces, hace que permanezca el osteoclasto de forma persistente y haciendo mayor reabsorción en el hueso. Y este fino balance hay que tener en cuenta porque a veces necesitamos reabsorción y a veces necesitamos formación de hueso. Y también esto va a depender mucho de la influencia que nosotros tengamos en la etapa de la vida. Si nosotros estamos en la fase de crecimiento, el osteoclasto no va a estar tan presente, va a estar más presente el osteoblasto. En la etapa de la edad adulta van a estar en un fino balance, y en la etapa adulta vejez temprana y vejez prolongada, no sé cómo decir la etapa para no herir sentimientos, van a estar más predominantemente el osteoclasto. Esto no solamente, tiene influencia tanto las hormonas, la PTH como la vitamina D, y como les decía previamente, acá tienen influencias las diferentes hormonas que participan en la regulación fosfocálcica. La calcitonina lo que hace en el osteoblasto es inhibirlo, es como una hormona protectora, la calcitonina, ¿tá? Y la vitamina D, fíjense que en el gráfico de acá, en el modelo de acá de la izquierda, no tiene una influencia estrictamente en el osteoclasto, sino más bien va al osteoblasto. Y del osteoblasto presenta el rank L, que el osteoclasto tiene el receptor del rank L. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que entender que las paratormonas y la vitamina D no funcionan directamente al osteoclasto. Se accionan básicamente por función parácrina del osteoblasto, ¿tá? Por los ligandos del rank. Y después, si vemos en el modelo central, encontramos un osteoclasto en el cual tenemos las diferentes bombas y los diferentes efectos que tienen. Fíjense que tienen el receptor del rank. Acá tienen la calcitonina, que esta sí tiene efectos sobre el osteoclasto, que tiene un receptor proteína G, bien, y que esto hace un efecto inhibidor del osteoclasto. Y si uno hace la activación del rank L, pero también la activación del AMP cíclico, hace la liberación de las lisosimas y la reabsorción del tejido. Tenés bombas de protones, y también acuérdense lo que estábamos hablando son las integrinas que se unen entre el sitio de absorción del tejido óseo. Acá en el gráfico de la derecha, nosotros vamos a encontrar un poco la diferenciación, y estar hablando sobre la diferenciación celular y cómo actúa la diferenciación celular. Nosotros tenemos el rank L, fíjense que va sobre el receptor del monocito o macrófago de la línea celular, y eso hace que se diferencie hacia osteoclasto. Pero también el rank L hace que active el osteoclasto. ¿Bien? Eso es como lo que hay que decir. Como fíjense que lo que veníamos diciendo antes, la vitamina D y la PTH no actúan directamente sobre el osteoclasto. ¿Bien? El osteoclasto
el osteoclasto solamente recibe receptores de calcitonina, tiene receptores de calcitonina, y después todo lo otro son por segundos mensajeros, no son segundos mensajeros, sino son por síntomas, estoy muy clínico, por mensajes parácrinos de las diferentes sustancias que liberan los osteoblastos y los osteocitos. Ese es el gráfico de la derecha. En el punto 6, y vamos terminando, esto sí es interesante y esto explica mucho lo que hace en las mujeres, puntualmente, el efecto que tienen a nivel del tejido óseo. Fíjense que en el gráfico de la izquierda, en los modelos de la izquierda, fíjense que los estrógenos tienen un factor muy protector sobre el tema de la reabsorción. Mientras que los estrógenos estén presentes en las mujeres, vamos a tener osteocitos que van a estar inhibidos en su apoptosis y van a disminuir la activación de la remodelación ósea. O sea, vamos a tener huesos fuertes, sin tener tanta reabsorción y remodelación. Va a tener un efecto del estrógeno sobre los osteoblastos, disminuyendo la apoptosis, el estrés oxidativo y la actividad de factores de necrosis, kappa beta, y eso lo que permite es mantener la formación del hueso. Y a su vez, estos estrógenos a través de los osteoblastos, a través de las células T, van a inhibir el efecto de osteoclastos. Y por ende también los estrógenos per se aumentan la apoptosis y disminuyen la diferenciación hacia osteoclastos a través del rank L. Entonces, por ende, disminuyen la reabsorción ósea. Esto es lo que pasa lo que pasa cuando nosotros entramos en la menopausia, nosotros me refiero al colectivo de las mujeres, entramos en la menopausia, empezamos a ver todos los efectos contrarios y esta reabsorción ósea empieza a predominar porque básicamente los estrógenos empiezan a disminuir en las mujeres y empiezan a aumentar todos los efectos que previamente dijimos en el modelo de la izquierda y a través de los mensajeros y de las interleuquinas y los diferentes mensajeros parácrinos, son todo lo que empieza a suceder en las mujeres después de la menopausia. Entonces, por eso es importante este efecto que tiene los estrógenos a nivel de la fisiología ósea. Pasamos al último punto. Y el último punto habla sobre el proceso de remodelado óseo que puede ser evaluado por diferentes marcadores bioquímicos. A ver, acá tenemos varios marcadores bioquímicos que la verdad es que desde el punto de vista clínico, el único que se usa así como en las generalidades es la fosfatasa alcalina total. Pero fíjense que tienen un montón de marcadores bioquímicos para ver sobre si está en formación o si está en reabsorción. La fosfatasa alcalina total, la fosfatasa alcalina ósea, la osteocalcina, el péptido C terminal del procolágeno 1. La verdad que nunca pedimos eso. La verdad que no sé si existe que se pida eso. Sí, la FAL. La fosfatasa alcalina total sí se pide y sé que y es un factor que te mide tanto el metabolismo hepático, de cómo está funcionando el hígado y también el hueso. Y después, el marcador de reabsorción habla de la fosfatasa ácida, esto yo le diría que no se usa casi ninguno de estos para hablar sobre la reabsorción ósea. Acá, por lo menos en Argentina, aunque yo tengo conocimiento. Yo tengo un conocimiento limitado sobre el tema de la parte clínica, de cuánto se usa el telopéptido C terminal del colágeno 1. Yo la verdad que eso nunca lo vi que se haya solicitado. Sí, mucho la FAL. Fíjense que si alguno de ustedes se ha pedido un laboratorio recientemente, si ustedes se van a ver la FAL, fíjense que tiene dos valores de referencia. Un valor de referencia para adultos y un valor de referencia para niños, que es totalmente distinto cuando son niños adolescentes que con adultos.
Y fíjense que eso está bien determinado y eso te podría llegar a estar hablando de la formación del tejido, ¿no? Y vamos a analizar un poquitito lo que dice el texto. En el tejido óseo presenta un sistema continuo de recambio durante la vida adulta en el hueso envejecido. Perdón, estoy leyendo mal. La vida adulta en el que el hueso envejecido es destruido y sustituido por el hueso nuevo mediante un acoplamiento de los fenómenos de remodelado. Resorción y formación ósea. La enfermedad metabólica ósea se caracteriza por un desequilibrio entre el proceso, generalmente con un predominio de fenómenos de reabsorción sobre la formación, lo que condiciona una pérdida de hueso. Esto lo que podemos llamar, lo que podemos terminar llamando es la famosa osteoporosis, que lo vemos mucho en mujeres menopáusicas. La evaluación es de forma sencilla y con técnicas no invasivas de los fenómenos de remodelado óseo, que puede ser de utilidad como complementar la medida de una densitometría ósea en el estudio de las enfermedades metabólicas óseas. Entendemos que los marcadores bioquímicos de remodelado óseo son sustancias liberadas por la circulación durante los procesos de formación y resorción ósea que reflejan la actividad metabólica ósea en un momento puntual. En los últimos años se han incorporado la determinación de nuevos metabolitos óseos con mayor sensibilidad y especificidad que los metabolitos clásicos. Bueno, y estos análisis, ahí se corta el texto. A ver, volvemos y tenemos la tabla de los marcadores de remodelación ósea. La verdad es que el único que se usa es la FAL, la fosfatasa alcalina total, que habla sobre formación. Y yo he escuchado alguna vez la fosfatasa alcalina ósea, pero después no he visto, aunque sea mi práctica clínica diaria, todos estos marcadores, desde la osteocalcina, los propéptidos y los otros de reabsorción, no los he encontrado. Y como para terminar, lo que ustedes tienen que llevarse a casa es, acuérdense que lo que venimos hablando en fisiología, todos los procesos fisiológicos tienen una aferencia, un receptor de esa aferencia, una vía aferente, un centro integrador, y ese centro integrador tiene los efectores. A veces, no todos tienen a ver, la vía aferente y el efector. ¿Y cuál es el proceso y cuál es el objetivo? A veces con las hormonas, si bien respeta este orden, no todo tiene una vía, no todo tiene, ¿está? Es un modelo ese modelo es bien neuronal, pero no todo a veces respeta esa, con la vía eferente, la vía aferente, ¿está? Entonces, vamos a hablar de la hormona paratiroidea, que el objetivo es incrementar el calcio. Acuérdense que el estímulo de la hormona paratiroidea es el calcio iónico extracelular. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, fíjense que pasa en los dos cuadritos de la izquierda, que si a medida que pasa el tiempo en horas, si nosotros venimos con una dosis de hormona tiroidea sérica, y si nosotros venimos en un rango de calcio que está bajo, si nosotros damos una dosis de calcio intravenoso, la hormona paratiroidea disminuye, lo que incrementa también el calcio. Esto lo que está diciendo es que a un incremento extracelular del calcio, la hormona paratiroidea disminuye. ¿Bien? Acá sucede que el ETA es un efecto contrario, que acá estamos en un intervalo normal, el ETA se fija al calcio y eso hace que al fijarse al calcio, ustedes sensen como que tenés disminución del calcio extracelular. Por lo tanto, la PTH sérica aumenta. ¿Está? Muy sencillo. Los receptores, el receptor aferente es un receptor de proteína G asociado a fosfolipasa C que hace un incremento del calcio intracelular, por lo tanto, hace que si tenemos mucho calcio, inhiba la secreción de PTH. También va a estar modulado por el magnesio extracelular, que también hace este efecto, y lo que modula la síntesis, o sea, que va hacia el efecto a nivel del AR para producir ARN, esta hormona que es una cadena de aminoácidos, es el calcio extracelular, que si está bajo
lo incrementa, y también la vitamina D con sus receptores nucleares. Los efectores de la hormona tiroidea tenemos en el riñón y en el hueso. Acuérdense que en el riñón lo que hace es reabsorción de calcio e inhibe la reabsorción de fósforo. Y a su vez aumenta la producción de calcitriol, o sea, estimula la 25-hidroxilasa. Y en el hueso, lo que sí hace es estimula los osteoblastos, o sea, tiene un efecto anabólico y de formación ósea, pero a través de medidas parácrinas como efecto parácrino del RANKL, las interleuquinas y los factores estimulantes de colonias de monocitos, y como un efecto de disminución de la osteoprotegina, incrementa la actividad de los osteoclastos. ¿Está? El receptor de la hormona paratiroidea es un receptor de membrana con proteína G, unido a la membresíplico y canales de calcio. ¿Bien? Esto es como un modelo que pueden llevar a casa y ustedes le van agregando cosas nuevas. Y después, la otra que es clave es la vitamina D. La vitamina D, acuérdense que es de un 7D-hidrocolesterol, desde un anillo colesterol, que la activa, a este 7D-hidrocolesterol es activado por los rayos UV. Una vez que se activa este D-hidrocolesterol, se vuelve un poquito más soluble, se termina formando la vitamina D3. Esa vitamina D3 va a ir al hígado y por la 25-hidroxilasa, que es constitutiva, se forma la 25-hidroxivitamina D3. Esa 25-hidroxivitamina D3 tiene dos caminos. O inactivarse con 24-25-dihidroxivitamina D3, o activarse con la 1,25-dihidroxivitamina D3, o el famoso calcitriol. Que ese calcitriol tiene efectos en donde los efectores son receptores nucleares, porque tiene anillo de colesterol, va hacia adentro de la célula, y a nivel intestinal, y a través de la calvindina D aumenta, o sea, forma calvindina D, se produce calvindina D y aumenta la absorción de calcio. Además, lo que también hace la vitamina D con sus receptores nucleares en diferentes estirpes celulares, hace que en aquellas estirpes celulares de gran diferenciación, como la epidermis, el sistema inmune y la médula ósea, se puedan proliferar y diferenciar mejor las células. Por esto está tan en boga la vitamina D con el tema del COVID. ¿Por qué? Porque hace que incremente el sistema inmune. ¿Bien? Acuérdense que el estímulo es la concentración de calcio. ¿Y cómo va ese estímulo? Si este estímulo necesitamos tener más calcio extracelular, o sea que cayó el calcio extracelular, se activa la 1-hidroxilasa. Se estimula más la 1-hidroxilasa. O si disminuye, si está muy aumentado el calcio extracelular, se pasa a la 24-hidroxilasa, que también es renal, y que inactiva que es la forma inactiva, entonces eso hace que vaya disminuyendo y no tenga los efectos de formación ósea y pase a ser pase a disminuir más el calcio extracelular. ¿Bien? Bueno, y con esto, chicos, ya terminamos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si ustedes tienen alguna duda, podemos solucionar en estos últimos 5 o 10 minutos como para poder charlar y ver qué punto tienen duda. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? No sé si lo quieren escribir, si lo quieren chatear, si les da vergüenza hablar en todos, si lo quieren escribir, no hay ningún problema. Y si no, podemos seguir hablándolo por la Pelco.
Profe, yo hago una pregunta. Ahí en el punto 5 que Mm. había tres gráficos. En el tercero, eh, no sé bien qué, no lo entendí bien. En el tercero, a ver, ya. Sí, El punto 5, el tercero, el de la derecha. el de la derecha. Bueno, el de la derecha, fíjate que lo que te dice ahí es, no empecemos de arriba, vamos a empezar de abajo, Como ¿bien? que el osteocito o el osteoblasto, no sé. Y de abajo y vamos a empezar desde la izquierda, ¿está? Dale. Fíjate que ahí te dice 1,25, vitamina D3 y PTH, y hormona Sí, paratiroidea, sí, sí. ¿está? Este efecto va a ir hacia al osteoblasto o al Sí. osteocito, ¿bien? De ahí, en el núcleo, van a generar, dependiendo qué efecto tengamos cada uno, o la osteoprotegina, que está abajo, o el rank L. ¿Está? Ujú, Ese efecto de la osteoprotegina o el rank L va a presentarse en la membrana y la osteoprotegina la libera. A su vez, la expresión constitutiva del rank L, entiendo yo, que hace que, perdón, la expresión constitutiva del rank L, pero además la liberación de factores estimulantes de monocitos se unen a los monocitos o macrófagos, a los receptores estos de los monocitos y macrófagos, para producir la diferenciación del osteoclasto. ujú. Y el rank L que libera el osteoblasto, que estamos, a ver si les puedo, voy a agrandar. ¿Qué es lo de arriba? Eso que es M-CSF. Factor estimulante de Ah, colonia. A ver, ahí te voy a compartir la pantalla. Habla Belén, ¿no es cierto? sí, Bueno, fíjate, ¿ves que acá está mi flecha? Mi donde flecha, comenzamos, sí. mi cuadradito. Bueno, va ahí, de ahí va al núcleo. El núcleo, ¿qué hace? O hace el rank L o hace la osteoprotegina. La osteoprotegina tiene factor de inhibir la diferenciación de osteoclastos, ¿está? Hace que Ujú, el osteoclasto no se active, no se diferencie, no se produzca un osteoclastos. ujú, Y también la osteoblast producen factores estimulantes de colonia de monocitos. Este factor estimulante de colonia de monocitos, por su receptor, hace que el monocito se transforme en osteoclasto. Y el rank L, si está presente en el osteoblasto o en el osteocito, hace que a través del monocito se produzca osteoclasto. ¿Está? ujú, Si este rank L sigue estando o sigue presentándose, los receptores de rank L en el osteoclasto hacen que se mantenga, se inhiba o sea, no se produzca la apoptosis, se activen las lisosimas y se produzca la reabsorción ósea. ¿Está? ujú, Lo que te quiere decir este cuadro es que fíjate que no hay ninguna de las vitaminas que estimule directamente, perdón, de las vitaminas no, de las hormonas, que estimule directamente al osteoclasto. ujú. ¿Se entiende? Fíjate que la calcitonina, sí, pero ¿qué hace? Lo inhibe. Y las vitaminas y las hormonas que lo estimulan son aquellas que es a través del osteoblasto, nunca directamente en el osteoclasto. ¿Se ¿Y qué entiende? depende de que sea, cómo es, la señal positiva para el rank o Bueno, negativa? fíjate, hay en el libro de fisio de. El BES, el Yo creo que está TGR. en el Bessie Taylor. En el Bessie Taylor Ajá, te habla sobre cómo está bueno, una de las cosas es cómo está la concentración de la hormona paratiroidea. La ok. hormona paratiroidea, fíjate que es una hormona pulsátil, no es una hormona que esté con una concentración constante y tiene un Ujú, tiempo de vida media de 5 minutos. Entonces, como es pulsátil y sube y baja en cuestiones de horas o minutos, eso hace que cuando se vuelve pulsátil la hormona paratiroidea estimula más la parte de formación de hueso. Pero cuando la claro. hormona paratiroidea se mantiene en una dosis estable o un nivel estable,
de hormona paratiroidea, eso favorece a la reabsorción. Son todos mensajes químicos, ¿no? Que dependiendo también de la edad, vas a tener más hormonas tiroideas porque seguramente vas a tener menos calcio y ese calcio se te reabsorbe menos cuando tenés una cierta edad, vas a querer buscar calcio por todos lados. Entonces, no tenés una buena absorción de calcio, el calcio no se te absorbe bien por el intestino porque sos viejo. No tenés, si sos mujer, no tenés la protección de los estrógenos. Vas a necesitar tener un valor de calcio estable para tener las diferentes funciones de secreciones, en algunos casos, de contractilidad a nivel de músculo tejido óseo, tenés que tener calcio en algún lado. Si ese calcio no aparece por la alimentación, ya sea por los lácteos o las carnes o esas cosas, lo tenés que sacar de algún lado. Entonces se empieza a estimular la PTH. La PTH de forma 2 a una concentración estable y alta te favorece más la aparición de RANK L que más de osteoprotegina. ¿Está? Creo que viene por ahí la mano. Dale, profe, gracias. ¿Alguna otra cosa más, chicos? Si no, damos por finalizado y nos vemos en la próxima clase. Silencio. A la una. Parece que ya está, profe. Estamos por cerrado. Sí, muchas gracias. Dale. Que anden muy bien, chicos. Todo bien y cuídense. Hasta luego. Chao, profe.